corrientes hermanos, nuevamente nos encontramos a través de este canal Terapeuta Sonrisa para ser sonrisas de Dios. Primeramente escuchando la palabra del Señor para este día jueves 17 de agosto del año 2023, jueves eucarístico y sacerdotal. Luego reflexionar sobre esta palabra que el Señor nos regala en esta oportunidad para luego traerla a nuestra vida en las diferentes áreas en las que nos desempeñemos para ser sonrisas de Dios. En este día escuchemos la palabra tomada de las Santas Escrituras. La primera lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué le dijo a los israelitas: acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y prosiguió: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes, y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor toquen la tierra del Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 113 respondemos: bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios y Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos, el mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas para atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como carneros. Y a ustedes, colina, que saltan como corderos. Bendigamos al Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?
Jesús le contestó: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrodillándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten compasión conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que quedaba al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sonrientes hermanos y hermanas, iniciamos la reflexión de esta palabra para llevarla a nuestras vidas. En la primera lectura tomada del libro de Josué, el Señor le dice a José la promesa de engrandecerlo ante Israel para dar a conocer a ese pueblo quién los respalda. En este fragmento, Dios habla. Josué escucha y obedece las instrucciones que Dios le da. En nuestro caso, hermano, ¿qué hacemos tú y yo cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando escuchamos la voz del Señor? ¿Obedecemos? ¿Cumplimos los mandatos o preceptos del Señor? ¿O por el contrario, nos hacemos los sordos? ¿O vamos un poco más allá? En ocasiones cuestionamos la palabra del Señor. ¿O por el contrario, la escuchamos, pero acomodamos eso que nos dice el Señor a nuestra conveniencia? En este fragmento, el Señor nos enseña como enseñó a los israelitas. ¿Qué nos enseña el Señor? Al escuchar la palabra de Dios, conoceremos que está en medio de nosotros, que el Señor
está con nosotros y está vivo. Y como está vivo, tiene el poder de destruir todo lo que nos quita la paz, lo que debilita nuestra fe, lo que nos seduce y fragmenta esa relación que tenemos con Él. Hermano, así como vimos en este fragmento que Dios separa las aguas como lo hizo en el río Jordán, Él hará lo mismo en nuestra existencia. Su palabra tiene poder y se cumple, así como se cumplió ayer, se cumple hoy y se cumplirá siempre. El Señor separa las aguas para que demos ese gran paso de seguirle. En este día Él me invita a mí y te invita a ti a ser como ese pueblo de Israel que cruzó el cauce vacío para llegar a la salvación. Solo tenemos que dar el primer paso, escuchar su voz y decidir caminar hacia nuestra salvación. En el Salmo que escuchamos hoy, bendigamos al Señor en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia de nuestras vidas, esa que estás pasando tú y la que estoy pasando yo. Bien sea en el seno de la familia, con tu pareja, o por el contrario, con tus hijos, o más a profundidad en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Es allí, por ese momento que estés pasando, bendigamos al Señor. Finalmente, hermanos, en este hermoso evangelio de hoy, de Mateo, donde nos invita al perdón infinito, 70 veces 7. Así como Jesús no se cansa de perdonarnos, así como nuestro Padre Celestial y Misericordioso está siempre dispuesto a recibir al pecador y redimirle de sus pecados, para que disfrutemos del reino de los cielos. ¿Qué haces tú, hermano, ante las ofensas? En este caso, se nos presenta la historia de ese rey que hizo traer a sus deudores. En este pasaje pudiéramos hacer una comparación. Ese rey es Dios, Dios amoroso, Dios dispuesto a perdonar sin límite. Cuando ese rey busca ajustar cuentas, pues lo pudiéramos comparar como el momento en que llegue el juicio, donde debemos rendir cuenta de todos los bienes que hemos tenido, que hemos hecho con eso. Las deudas son nuestros pecados, pero ir más allá, el perdón hacia nuestros hermanos, tal cual como lo decimos en el Padre Nuestro, cuando le pedimos al Padre que nos perdone
y le decimos, así como nosotros perdonaremos a quienes nos ofendan. Esa súplica que hace este deudor con el rey pudiera ser ese examen de conciencia, esa reconciliación que nosotros buscamos ante el Señor a través de los sacramentos y ese encuentro de corazón con nuestros hermanos, sobre todo los que nos ofenden. Al salir cada uno de nosotros de nuestras deudas, nos convertimos no en acusadores de quienes nos rodean, sino en verdaderos hermanos. Es importante que reflexionemos que cuando criticamos al otro, estamos en ocasiones juzgando, nos olvidamos de esa frase que muchas veces hemos escuchado: con la vara que midas serás medido. Se nos hace fácil medir y juzgar al otro. Si tomamos esto en cuenta, pues es un momento para reflexionar qué hacemos con nuestra vida. La invitación que el Señor nos tiene a ti y a mí en este día es a ser compasivos, amorosos, comprensivos, justos, como ese rey que escuchamos en el fragmento de hoy. Ir más allá, ir a lo que el Señor nos invita a ser santos y perfectos. Hoy se nos enseña a perdonar siempre al prójimo, a perdonar de corazón a quienes nos deben tal y como queremos ser perdonados por el Padre Celestial. En este hermoso día, comencemos perdonándonos a nosotros mismos nuestras debilidades, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de ese perdón de nuestras deudas, de ese Padre amoroso. Y cuando sintamos esa paz y ese gozo y ese amor al sentirnos perdonados, no olvidemos que eso que hemos saboreado, ese perdón infinito, también debemos aplicarlo con nuestros hermanos. Le pedimos al Señor que en este día nos conceda la gracia de perdonar a nuestros deudores, para que esta palabra se haga efectiva en nuestras vidas y ser cada uno de nosotros sonrisas de Dios. Saludos y bendiciones, sonrientes hermanos.